Hola, buenos días, ¿qué tal todas chicas y chicos? Bueno, una vez más estamos aquí en clase. Vamos a hacer la clase de hoy que va a tratar sobre ventanas, ¿vale? Ventanas. Ventanas no desde fuera, sino desde dentro. Es decir, es un poco estilo bodegón, pero en donde vamos a tener una fuente de luz muy potente y un primer plano más cercano. Antes de empezar con la clase, hoy en vez de dar la teoría y luego ver referencias, quiero enseñaros algunas referencias primero, para que veamos cómo, vamos, para que sepáis de qué vamos a hablar ahora en la teoría, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una pintura de Shi Qianfei, que es un pintor chino que me gusta muchísimo, tiene muchísima fuerza, y fijaos esta ventana de aquí, ¿no? Es un interior, una especie de restaurante o de bar o algo así, y cómo hay un contraste tremendo entre la luz y la sombra, ¿no? Primer plano y segundo plano, y entre detalles y cosas que hay por ahí lejos, ¿no? Este es uno de los... Esta es otra, ya os la he presentado muchas veces, Sofía Watercolor, otra pintora china. Y cómo consigue este foco de luz, ¿no? Que entra por aquí con un contraste con tonos entre cálidos y fríos, ¿no? En el resto de la habitación. Otra vez, Shi Qianfei, es que hace unas ventanas preciosas, súper chulas. Fijaos aquí otra vez el contraste, luz y sombra, ¿no? Esta es Jasmine Huang, que es la esposa de J. Hunshuang, que es uno de mis retratistas favoritos, ¿no? Entonces aquí fijaos, ¿no? Todo esto lo vamos a ver ahora en la teoría, pero para que lo tengáis un poquito en mente, cómo vamos a tener una ventana, algo dentro de la habitación, ¿no? O algún tipo de bodegón. Y entonces tenemos que empezar a diferenciar entre lo que hay fuera del espacio, lo que está lejos de la ventana, cómo tenemos que insinuarlo, ¿no? Que puede ser con valores tonales muy bajos, con texturas muy poco definidas, y luego un interior en el que tendremos diferentes elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues, en este caso tenemos un jarrón con flores, alguna botella, algo de comida, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que nos fijemos sobre todo en dos cosas. La primera es composición y la segunda es el lenguaje de la acuarela, ¿vale? Como para esta parte, lo que está fuera de la ventana, tenemos un tipo de lenguaje y para lo que está dentro de la ventana, lo que está más cercano a nosotros, un lenguaje diferente, ¿vale? Esto podemos verlo, en este caso el lenguaje es simplemente luz y sombra, aquí igual luz y sombra, pero quiero que veáis que aquí, por ejemplo, tenemos un lenguaje de unos valores tonales poco definidos, ¿no? O sea, muy bajos y con pocos detalles a lo lejos, lo que está detrás de la ventana, con una escala de grises muy, muy bajita, y todo lo que está dentro está más definido, ¿no? Entonces estamos dándole un lenguaje artístico diferente. Aquí igual, ¿no? Fijaos en el lenguaje, este es también Jasmine Huang, que detrás de la ventana vemos que hay cosas, están muy poco definidas, simplemente hay cosas allí. Y todo lo que está dentro de la habitación, que está más cerca de nosotros, está más definido, ¿no? Aquí ya sí podemos identificar las diferentes cosas que vemos. Este es uno mío, es uno que hice en clase con Vicente, pero es que no encuentro ninguno de Vicente. Y igual, fijaos el lenguaje artístico, ¿no? Lejos, lo que está detrás de la ventana está poco definido y lo que está dentro de la ventana está mucho más definido. Y este es Mark Foley, que es un pintor también muy famoso. Pues igual, fijaos, contraste luz y sombra, ¿no? Este es Mark Foley también, luz-sombra. Y en cuanto a aspecto compositivo, voy a ir ahora para atrás. Fijaos que, bueno, hemos visto muchos tipos de composiciones. Bueno, ahora lo vamos a ver bien un poco en la teoría. Pero fijaos que tenemos
un elemento muy recurrente. Yo la verdad es que cuando veo tanto en fotografía como en pintura, veo un elemento que es tan recurrente, eso significa que funciona, ¿no? Es decir, si todos los artistas utilizan la regla de los tercios, pues significa que funciona, ¿no? Que es bonito, que a la gente le gusta. Si alguien utiliza los puntos calientes y coloca en los tercios, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos en este tercio, tenemos esta luz. Pues eso significa que funciona, ¿no? Que los tercios funcionan. Entonces, quiero que os fijéis que en cuanto a ventanas, hay un tema que es siempre recurrente, y es que prácticamente nunca se enseña la ventana completa. Es decir, estamos utilizando, dejando un poco la ventana en alguno de los márgenes para no contar la historia completa. Es decir, estamos enseñando que la ventana forma parte de algo, estamos en un escenario, aquí tenemos elementos y nuestra imaginación debe de continuar un poco lo que pasa en este lado del cuadro, ¿no? Fijaos que aquí es así, aquí sí que está dentro de la habitación, pero aún así también está como lejano, sabemos que la ventana continúa por allí, que hay ciertas cosas, ¿no? Está jugando con nuestra imaginación. Aquí igual, fijaos, recortamos la ventana por arriba, recortamos la ventana por arriba y por la derecha, recortamos la ventana por la derecha, recortamos la ventana por arriba, recortamos la ventana por la izquierda. Es decir, siempre es un elemento que funciona muy bien, recortar la ventana. Entonces, ahora veréis que uno de los ejercicios que vamos a hacer, la ventana no está cortada en la fotografía, pero nosotros, a nivel compositivo, lo vamos a cortar, ¿no? Entonces, quiero que hoy veamos, nos fijemos en varias cosas, ¿no? El primero de ellos es la composición. Ya sabéis que hemos visto muchas formas compositivas. Hemos visto composición en L, hemos visto composición en S, hemos visto composición en Z, hemos visto composición en H, hemos visto composición en U, ¿no? Os recomiendo, de hecho, podría ser uno de los deberes, ¿no? Que últimamente hace ya bastante tiempo que no os envío deberes tal cual, ¿no? Os envío fotografías para que practiquéis, pero no os envío deberes. Pero quizás, como deberes, no tanto para que me enviéis a mí, sino para vosotras mismas, sería interesante que volvieseis a repasar un poco conceptos compositivos buscando acuarelas o fotografías que lleven a cabo estos principios, ¿no? Pues, venga, voy a buscar imágenes o artistas que les gusta especialmente la L, la S, la Z, la H, la U, ¿vale? Luego, si queréis un poquito más de caña, podemos pasar a las formas, ¿no? A la forma del triángulo, composición en forma de triángulo, composición en forma de cuadrado, composición en forma de O, ¿vale? Y hoy la composición que vamos a ver va a ser una composición en cuadrado o en forma de O, ¿no? Sí, vamos a utilizar diferentes imágenes donde vamos a tener esa ventana, ¿vale? Que ya nos va a dar esa forma cuadrada y una composición en forma de cuadrado. Es verdad que esa ventana vamos a intentar sacarla, ¿no? Es decir, vamos a tener, si aquí tenemos nuestra ventana, ¿no? Y aquí tenemos, pues, nuestro cubículo o lo que sea, ¿no? Y aquí tenemos lo que sea. Ya estamos dándole una forma cuadrada. Ahora es cuestión de ir seleccionando dónde queremos nuestra composición exactamente. Pero nuestro elemento ya va a tener esta forma cuadrada que va a delimitar mucho nuestra forma compositiva. Luego aquí podremos poner que si una mesa, un jarrón, un plato, un vaso, unas flores, lo que queramos. Pero ya vamos a tener esta forma geométrica muy fuertemente marcada que nos va a delimitar mucho esa composición. ¿Qué queremos enseñar en el cuadro? Bueno, pues aquí ya sabéis
que podemos cogernos. A ver, un momentito, ¿dónde lo tengo? Un segundito, que voy a intentar encontrar estos recuadros que nos pueden ser tan útiles. Yo los tengo recortados de esto de aquí, a ver si encuentro otro, un segundito. Es que los tengo por aquí siempre. Y aquí, por ejemplo. Muy bien. Pues ahora nosotros, con este elemento tan simple, ¿no? Lo ponemos así y podemos ir buscando diferentes composiciones. Es decir, que yo puedo coger y plantear el cuadro tal que así, ¿no? Entonces, mi cuadro... Por cierto, voy a ir mojando mis acuarelas que se vayan humedeciendo. Vale, bueno, pues yo podría decir, voy a pintar esto, ¿no? Entonces pinto toda la escena. Voy a enseñarle al espectador todo lo que tiene que saber sobre esta escena. Que hay una ventana, que hay aquí esto, que aquí lo otro, que aquí hay un cuadro, que... todo. Podemos enseñarle todo. Pero también podemos decidir, por ejemplo, hacer tal que así, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a cortar por aquí. O a lo mejor me interesa cortar por aquí y enseñarle menos al espectador. Que el espectador tenga que imaginarse el resto de la escena. O a lo mejor quiero enseñar un poquito de esta ventana por la derecha, porque me interesa el contraste de la luz y la sombra que hay por aquí, ¿no? O a lo mejor quiero hacer un cuadro vertical, más así. Bueno, pues vuestra tarea es ir buscando un poquito, ir jugando con estos ángulos, ir decidiendo, quiero una composición horizontal, o quiero una composición vertical, o la quiero apaisada, o la quiero súper vertical, o bueno, voy a ir jugando a ver qué quiero enseñar. Y eso es lo que he hecho yo con una de las imágenes que os he enseñado, ¿no? En la imagen vais a ver, la segunda imagen que pintamos, vais a ver que se enseña todo. O sea, tenemos... Voy a hacer aquí un pequeño sketch. Si esto es tal que así, tenemos la ventana como aquí, tenemos una ventana que viene por aquí, pum, pum, pum. Así, luego tenemos aquí, pues, una madera, otra madera. Ay, un segundito. Perdonad. Bueno, pues es algo así, tal que así, ¿no? Aquí hay unas estanterías, aquí hay otra estantería, aquí tenemos algunos elementos, aquí tenemos otros elementos. Bueno, pues esto es un poco un pequeño sketch de la imagen, ¿no? Aquí fuera pues habrá cosas, ¿no? Pero esto es básicamente el sketch. Yo no quería enseñarle todo al espectador. Entonces, al final, lo que he decidido es recortar, ¿vale? Entonces yo he decidido que me gusta un poco esta parte de la derecha en la que para mostrar un poco ese contraste, pero he decidido que no voy a enseñar toda la parte de arriba, ¿vale? Entonces, pues he cogido mi cuadro y lo he cortado un poquito por aquí, un poquito por allá, y así. Entonces, esto yo es lo que le voy a enseñar al espectador, ¿vale? Y el espectador pues se tendrá que imaginar el resto, tendrá que imaginarse dónde termina, dónde acaba, qué pasa en este lado de la habitación, ¿vale? Entonces, esa ha sido un poco mi decisión. Por supuesto, si os gusta otra composición a vosotras, podéis hacerla también, no hay ningún problema. Pero ha sido un poco lo que yo he decidido.
Entonces, por un lado, ese tema compositivo, que vamos a tener un cuadrado, aunque lo cortemos, pero nuestras formas geométricas ya van a ser tan duras que nuestro tema compositivo ya se va a ir al cuadrado, ¿no? Bueno, como estamos hablando de ventanas, normalmente a través de la ventana tenemos una entrada de luz muy potente, ¿no? Tenemos un contraluz muy fuerte. Entonces, va a ser muy importante que cuando hacemos ventanas sepamos captar ese contraste. No estoy diciendo que trabajemos con el negro, o sea, no hace falta que pintemos todo de negro, pero sí que hagamos un contraste. Ese contraste puede ser frío o calor, puede ser temas cálidos por un lado, temas fríos por otro, puede ser con colores muy oscuros, ¿no? Aquí os recomiendo también que si queréis profundizar un poco en el tema, observéis un poco los diferentes pintores. Por ejemplo, el Shi Qianfei hace mucho contraste de color, es decir, utiliza colores muy oscuros. Y Mark Foley también utiliza colores muy oscuros. Sin embargo, Sofía Watercolor, por ejemplo, utiliza más el contraste entre cálidos y fríos para esto, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Por un lado, composición, por otro, contraste. ¿Qué más? Vale. Por otro, contraste. Por otro lado, no contar toda la historia. ¿Vale? Esto es muy importante. No contar toda la historia. Dejar que el espectador tenga que pensar, tenga que imaginarse qué es lo que pasa en esa habitación, ¿no? Vale. Contraste que puede ser luz, sombra o cálido, frío. Vale. ¿Qué más? Importante, el lenguaje, ¿no? Lenguaje de la acuarela. No podemos, bueno, siempre lo hemos hecho, ¿no? Que todas las cosas que están muy lejanas las tratamos diferente a las que están cerca. Todo lo que está lejano va a tener un valor tonal más bajo, ¿no? Lo que está más cerca va a tener un valor tonal más alto. Definición. Todo lo que está más lejos va a ser más difuso que lo que tenemos más cerca. Entonces, todo lo que está más lejos podemos tomar decisiones, ¿no? Podemos decir, pues yo lo voy a tratar con un valor tonal más bajo. Por ejemplo, eso es lo que ha decidido Jasmine Huang. Toda la parte que está lejos, fuera de la ventana, lejos de nosotros, lo ha tratado con un valor tonal muy bajito. Con muchos detalles, pero muy bajito el valor tonal, entonces lo estamos distanciando. Aquí, por ejemplo, decidimos tratarlo con una textura totalmente diferente. Es decir, no es lo mismo esta textura de estas ramas, de estas hojas, que la textura de esas ramas y de esas hojas que están lejos, ¿no? Entonces puede ser, por definición, húmedo o seco. O por valor tonal. Bajo o alto. Entonces, vamos a darle un lenguaje a la acuarela. ¿Qué más? Una cosa muy importante en este tipo de ventanas, y que os voy a enseñar ahora otra vez con los diferentes pintores, es romper la monotonía. En este tipo de composición, como acabamos de decir, estamos trabajando con figuras geométricas muy duras. Es decir, aquí tengo un rectángulo. Aquí tengo una ventana que también es un rectángulo, pero que está inclinado porque está abierta la ventana. Aquí tenemos una mesa. Aquí tenemos otra mesa. Aquí tenemos una balda. Aquí tenemos un cesto de no sé qué. Es decir, que estamos trabajando con muchas formas geométricas que lo que pueden darle es mucha monotonía a mi acuarela. Pero hay un truquito súper fácil, súper fácil, con el que vamos a romper esta monotonía. ¿Cuál es? Es la regla de las diagonales.
¿Qué significa esto? Significa que cuando yo pongo mi ventana, en vez de hacer esto, que sea una horizontal paralela a mi hoja, y que esta vertical sea paralela a mi hoja, vamos a inclinarla un poquito. Es decir, la ventana, si esta es mi hoja, aunque yo esté viendo la ventana como si fuese, pues por ejemplo, así, en vez de así, vamos a darle un cierto toque de inclinación. Si nosotros esta ventana ya la estamos tratando, le estamos dando un poco estas inclinaciones, aunque son elementos geométricos muy duros, la vertical en este caso es igual, es vertical. Pero estas horizontales, que ya no son horizontales, sino que son diagonales, le están dando un toque de dinamismo a mi cuadro. Le estamos quitando monotonía, ¿vale? Estamos dando un toquecito especial con el que el espectador ya va a notar que tiene algo. Y fijaos que os lo voy a enseñar. Igual, volvemos al tema de que funciona, ¿no? De que es un tema que funciona. Vale, bueno, fijaos aquí. Estas horizontales no son horizontales, tienen una... O sea, horizontal sería tal que así, y él ha metido una pequeña inclinación, es casi imperceptible, pero ya rompe la monotonía del cuadro. Aquí, igual, volvemos a lo mismo. No son totalmente horizontales, tienen una pequeña inclinación, ¿vale? Todas las horizontales, que nos rompen la monotonía. En este caso sí que tenemos... sí, en este caso sí que son verticales y horizontales, pero juega un poco con la perspectiva para darnos también ciertas diagonales, ¿vale? Todas estas diagonales, que nos rompen un poco la monotonía de esto, ¿no? Aquí fijaos, aquí se nota muchísimo más. Diagonal, 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 ¿vale? Aquí igual. Como es una ventana que está más lejos, lo que es la ventana en sí, bueno, tiene cierta inclinación, tampoco es horizontal del todo, ¿no? Pero ya nos empieza a meter diagonales por aquí, diagonal por aquí, por aquí, por allá, ¿vale? Entonces todo esto en cuanto a romper la monotonía. Y por último, tenemos que tener una cosa en mente muy clara, que es la perspectiva. Como fallemos aquí, nuestro cuadro no va a funcionar. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta superficie, ¿no? Esta superficie es una mesa. Es decir, si tenemos una mesa, nosotros estamos trabajando con un punto de fuga. Es decir, que todos los puntos van a fugar hacia ese punto. Espera, voy a hacerlo aquí para que quede un poquito más claro. Es decir, si tenemos, en este caso, vamos a trabajar con un punto de fuga. Un punto de fuga significa que vamos a tener un punto al que todas las líneas, menos las verticales y las horizontales, van a fugar. ¿Vale? Todo va a fugar hacia este punto. Entonces, todas las verticales van a ser verticales. Es decir, si yo tengo aquí una ventana aquí dentro, pues las verticales de esta ventana van a ser verticales y las horizontales van a ser horizontales. ¿Vale? Otra cosa es que yo luego quiera torcer mis horizontales, pero bueno, eso es un tema compositivo. A la hora de perspectiva, tenemos que cuadrarlo. Si esto fuese un pasillo, pues esto sería tal que así. ¿Vale? Entonces, si esto fuese un pasillo, esto sería el fondo y nos iríamos acercando hacia aquí. Todo va a fugar hacia este punto. Vale. ¿Qué pasa con una mesa? Tenemos un punto de fuga, hemos dicho, ¿no? Y nosotros aquí, en nuestro primer plano, tenemos
un punto de una mesa. Entonces, yo mi mesa tendré que fugarla, estoy fijándome en la segunda imagen, ¿vale? Esa mesa que tenemos un poco en el primer plano. Vale, pues yo esta mesa tendré mis puntos de fuga así, mis horizontales van a ser horizontales y mis verticales, por ejemplo, aquí no se ven las patas de la mesa, pero si hubiese patas de la mesa, pues serían verticales. Aquí tenemos otra tabla, por ejemplo, su horizontal será horizontal, aquí tenemos como un pequeño corte, y aquí tenemos otra segunda tabla, y todo va a fugar hacia ese. Por ejemplo, las tablas de la madera van a ser horizontales. Aquí, que son verticales, en esta mesa que tenemos del primer plano, pues esas tablas verticales van a fugar hacia este punto. Es decir, que yo tendré que trazar, 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 trazar. Y entonces estas van a ser las maderas, las vetas de esa madera. Vale, nuestro cuadro se acaba por aquí. Vale, entonces, horizontales van a ser horizontales. Verticales van a ser verticales. Todo lo que tiene profundidad nos va a fugar hacia ese mismo punto de fuga, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí hay como una especie de recipiente con cucharones, ¿no? Y demás. Bueno, pues vamos a dibujar nuestro recipiente de cucharones. Horizontal, horizontal. Vertical, vertical. Esto tiene profundidad, así que me lo fugo. Vale, pues esto va para acá. Esta viene una horizontal. Y aquí, pues me lo fugo. Vale, aquí hay una horizontal, pues esto será una horizontal. Y luego ya se nos pierde aquí, ¿no? Y entonces tenemos esta parte de sombra y esta parte de luz. La parte de arriba de este cuenco, pues igual, esta parte tiene perspectiva, pues nos fuga y esta parte no, porque es horizontal. Vale, genial. Y luego de aquí ya pues nos salen, pues aquí una cuchara como de madera, que es un cucharón, un cuchillo, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que nos salga de por aquí. Pero este cubo, este cubículo, también fuga, ¿no? ¿Qué nos pasa con los platos, ¿no? Cuando la forma que tenemos aquí que fuga no es un cuadrado. Porque claro, fugar un cuadrado es fácil. Yo tengo un cuadrado, si lo vemos desde arriba, es así. Y cuando fuga, pues tendremos que llevárnoslos. Este lado nos lo llevaríamos aquí, este lado nos lo llevaríamos aquí. Y entonces es más o menos fácil fugar un cuadrado. Pero ¿qué pasa si ahora mi forma geométrica que yo tengo que fugar es un círculo, por ejemplo? Por ejemplo, un plato, ¿no? Tenemos un plato que es redondo. ¿Cómo lo vamos a fugar? Pues fijaos, el círculo podemos englobarlo dentro de un cuadrado. Entonces, si yo tengo que fugar un círculo, voy a fijarme, por ejemplo, en alguno de los cuencos que hay aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un plato y aquí también hay como un cuenco, ¿no? Pues vamos a fijarnos en estos platos y cuencos. Pues yo voy a tener este punto de fuga, ¿vale? Va a ser mi punto de fuga. Y voy a tener aquí esto. Vale, pues voy a tener aquí, voy a generarme un cuadrado. Y ahora este cuadrado, como veis, tiene una horizontal que lo divide en dos, una vertical que lo divide en dos. Entonces, igual, yo vuelvo a hacer así, aquí cojo por la mitad, y ahora va a estar aquí englobado en este, va a ser una elipse, es decir, la fuga de un círculo va a ser una elipse, y esa elipse la vamos a construir de esta manera. No quiero meterme en conceptos súper técnicos de dibujo técnico, ¿no? No hace falta que sea exacto, es decir, no hace falta que os pongáis
a dibujarlo. Voy a dibujarme el cuenco. Vale, pues el punto de fuga está aquí, es así, me trazo aquí, me trazo allá, voy a hacer mi cuenco, claro, hago el que divide por la mitad, divido esto, luego tenemos aquí esta parte. No hace falta que seamos súper técnicos, ¿vale? No hace falta que seamos súper técnicos. Pero sí tenemos que entender un poco conceptos simples para que luego cuando yo vaya a dibujar mi plato aquí, que no lo dibujéis, o sea, si tenemos aquí nuestra mesa, que no dibujéis el plato así. Vale, pues este es mi plato. Es totalmente redondo. Y aquí tengo un cuenco, pues es así y así. No, tenéis que saber que tiene que tener cierta inclinación. Es decir, voy a dibujar mi plato. Vale, sé que es una elipse. Vale, pues mi plato va a ser más o menos así. No hace falta, a ver, lo perfeccionistas que queráis ser, ¿no? Pero no hace falta que sea exactísimo, ¿vale? Con que más o menos tenga la forma de lo que queremos dibujar, a mí por lo menos me vale. No va a venir nadie con una escuadra, un cartabón, un compás a calcular si esta elipse exactamente fuga a los mismos puntos de fuga que la mesa, pero sí tenemos que tener claro que no es un círculo, ¿vale? Que es una elipse. Y lo mismo pues con cualquier otra cosa que tengamos, ¿no? Que tenemos una cebolla o una patata, pues tenemos que saber que es un círculo, es decir, es un volumen y cuando nos fugue, pues también tendrá cierta fuga, o por lo menos tenerlo en mente. Y observad la realidad, la naturaleza, ¿no? Todo esto, si miráis bien el plato que estamos viendo, aunque tú sepas que es redondo, estás viendo en la foto que es un plato que está como achatado. Vale, pues voy a achatarlo. Y luego mira, también tiene una parte como por dentro, la luz y la sombra, ¿vale? Y luego aquí abajo pues tiene mucha sombra, pues genial. Entonces, si observáis la realidad, vais a daros cuenta de que esta es la forma. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestro cerebro nos engaña, ¿no? Y nos dice, que el plato es redondo. Entonces tú vas y dibujas tu plato redondo. Y lo mismo nos puede pasar con cualquier cosa. Si tuviésemos un plato cuadrado y está aquí encima de esta mesa, y tú a lo mejor lo estás viendo ahí y sabes que tu plato cuadradito va a ser algo así. Pero tu cerebro te va a traicionar y te va a decir, que es un plato cuadrado. Y a lo mejor coges y lo pintas cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí en cuestión de perspectiva. Tened en cuenta que siempre es un punto de fuga, o bueno, no siempre, pero prácticamente siempre cuando hacemos este tipo de cuadros, y que todo nos va a fugar hacia allí. Por ejemplo, aquí tiene un poco de complicación la ventana, ¿no? Porque la ventana no está fugando. Es decir, la ventana es un tema más complejo porque es un elemento que se está abriendo y tiene cierta inclinación. ¿Vale? No pasa nada. No hace falta que entendáis el concepto de qué pasa cuando una ventana, etcétera, porque esta ventana no está fugando al punto de fuga. ¿Vale? Estos cantos de la ventana no están fugando. Las horizontales no son horizontales porque se está inclinando. Las verticales sí que son verticales, pero no pasa nada. Observad la foto y decir, vale, pues yo veo una inclinación tal que así. Muy bien, pues hago esa inclinación tal que así. Y aquí veo una inclinación tal que así. Y oye, esta varita del medio es prácticamente horizontal, ¿vale? Si no entendéis el concepto geométrico, no pasa nada. Buscad la observación, ¿no? Muy bien. Y hasta aquí la teoría. Le hemos dado bien de caña. Vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a hacer uno en monocromo por dos razones. La primera razón, para calentar un poquito la mano. La segunda razón, para poner en práctica todos estos conceptos. Contraste, lenguaje, composición, todo esto lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a utilizar hoy este color nuevo, Moonglow, que no lo he utilizado nunca. No voy a trabajar el súper húmedo
¿Por qué? Porque quiero trabajar la técnica, o sea, el lenguaje de la acuarela. Entonces quiero hacer un lenguaje húmedo para toda la parte que está detrás de la ventana y un lenguaje más seco para toda esta parte que nos encontramos aquí, ¿no? Entonces, vamos con ello. Voy a ver cómo... Vale, voy a ver si se ve bien. Vale, se ve bien. Tenemos aquí nuestro... Y voy a utilizar el munglo. Vamos a ver. Creo que es como un negro... A ver, voy a ver. Tiene pigmento verde, esmeralda, pigmento ultramarino azul y pigmento rojo antraquinonique. Bueno, pues vamos a probarlo. Lo voy a poner aquí directamente. Bueno, voy a humedecer un poquito. No me importa que se mezcle con esas cosas que tengo por ahí. Bueno, antes que nada, como vamos a trabajar el lenguaje, en esta primera acuarela voy a trabajar el lenguaje que hay detrás de la ventana en húmedo. Como podréis ver, vamos, es un poco obvio que en este caso tenemos una parte como muy húmeda, ¿no? Parece como que ha llovido. Aquí incluso podemos jugar con texturas estilo como el grafito de acuarelable, ¿no? Entonces voy a mojar bien toda esta zona de aquí, toda la ventana, porque voy a trabajar un lenguaje húmedo. Entonces, no solamente la voy a mojar y me voy a quedar tan pancho, voy a mover el pigmento, quiero que penetre en el papel, ¿no? La verdad es que esto es una temática que yo no he trabajado mucho, solo he hecho una ventana, que es la que habéis visto antes, ¿vale? Pero me apetecía mucho volver a trabajarla porque creo que es una temática que en su día me quedó muy bien. Y de hecho el cuadro lo tiene mi madre en el salón, ahí colgado. Y me apetecía mucho. Y además también, pues así veis que bueno, pues que a lo mejor no me queda impresionante la acuarela, pero es que nunca, como ya os he dicho mil veces, nunca hay que perder un poco ese afán de estudiante, ¿no? De abordar una acuarela con ilusión, como si aprender para mí es sinónimo de ilusión, ¿no? Vamos a ver, es como un negro el Moonglow este, pero muy... con un toque violeta, muy bonito. Pues nada, voy a darle, a ver, esto está húmedo, vamos a crear nuestra luz y nuestra sombra, ¿vale? Entonces voy a ir, esto por ejemplo, para la parte de luz me parece demasiado. Pues entonces vamos a mover nuestro pigmento, vamos a ir poniendo esta primera capa. Voy a retirar un poquito por aquí. ¿Vale? Y ahora pues voy a ir... Os voy a ir inclinando el papel también un poquito porque vamos a jugar un poco con las texturas y ahora salpicamos a lo mejor un poco. Aumentando el valor tonal poco a poco, ¿vale? No os metáis directamente con un súper oscuro, sino que vamos a ir incrementando pues poquito a poco. Vamos a soltar un poco de agua por aquí. A ver qué nos hacen, texturas.
Qué raro, me sale aquí un... Me ha salido en la paleta un turquesa. ¿Qué cosas tiene el Moonglow este? No, no lo controlo, es la primera vez que lo utilizo, el Moonglow. Vamos a ver los resultados, pero vamos, tiene buena pinta. Voy a recoger un poquito de aquí de agua, porque si no se me va a meter dentro de lo que queda de acuarela y no quiero. Quiero que... Vamos a... Qué cosa más rara el Moonglow este. Se me está como dividiendo ahí en pigmentos rojos, pigmentos azules, turquesas. En fin, esto va a quedar de todo menos monocromo, pero no pasa nada. Esto pues es bonito. Incrementamos por aquí un poquito el valor tonal por la parte de abajo. Por aquí también vamos a ir incrementando. Incrementamos por toda esta parte de aquí. Por aquí también a lo mejor podemos meterle un poco más. Todo muy húmedo. Vale, vamos a meterle un poco más de agua por aquí. Pum, que pasen cosas. Voy a recoger un poquito de aquí. Recojo un poquito aquí de agua. Luego de pigmento un poco así más denso, que ahora voy a intentar difuminar con alguna gota que suelto por ahí. Insinuar cosas, en fin. Vale, limpio, vamos a soltar algo de gota de agua. Vamos a... salpicar un poco, pues ¿por qué no? Vale. Aquí igual voy a recoger. Cogemos un poquillo. Voy a ponerle un poco por aquí. Vamos a soltar por ahí un poco más, así. Pum, 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 pum. Por aquí un poco más también de densidad. Esto me está recordando al ejercicio de las cascadas. Porque como se va abriendo ahí un poco el... Vale, voy a soltar un poco de pigmento por aquí. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a secar. Vale. Voy a secar esta parte un poquito.
Muy raro el Moonglow este. La verdad es que es un poco impredecible. Bueno, vamos a... Aún así, es bonito. Solo digo que es un poco raro. Por aquí... Vale. Vamos a sacar un poquito. Vale, yo creo que ya empieza a estar seco, o sea que puedo ir trabajando el resto de la escena. Y aquí al final lo que necesitamos es hacer un poco estudio de valores, de dónde hay luz, dónde hay sombra, ¿vale? Me habría gustado reservar mejor toda la zona esta de la taza, pero bueno, ahora le vamos a dar bastante intensidad por aquí para intentar realzar un poco esos valores de oscuridad y luz, ¿vale? Entonces estoy yendo con pigmento prácticamente puro, ya habéis visto. Un poquito de agua. Y sin miedo, vale. Aquí... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vale, la parte esta del libro tenemos también una intensidad súper alta, así que con pigmento casi puro. Y aquí podemos también arrastrar un poco este pigmento, ¿no? Y aquí, vale, tenemos por aquí un... Al final, una cosa importante también es que no tenemos que estar dibujando todos los contornos, ¿vale? Es decir, este libro va a salir porque vamos a pintar luces y sombras. Entonces, va a salir al final por eso. Igual que, por ejemplo, esta tabla de madera va a salir por luz y sombra. Este primer plano, pues vamos a darle caña aquí, pam. Y ya está, ya tenemos ese primer plano que podemos darle textura, podemos salpicar. Tenemos aquí también un poco ese reflejo del... Vale, luego tenemos... Es que estoy todo el rato donde tengo aquí.
intensidad. Vale. Pues aquí ahora también podemos jugar con... Podemos darle más intensidad. Podemos mover el pigmento, podemos darle movimiento a esa pincelada. Y poco a poco vamos a pintar esta parte de aquí. No sé si irme a un pincel un poquito más duro, porque necesito un poco esos contornos también. A ver, vamos a... Bueno, sí, voy a irme con un pincel perla, un poquito más duro, que absorba menos agua, porque ahora aquí pues quiero ser un poco más detallista, pues quiero pintar. A ver, aquí se une prácticamente, es lo mismo, pero tenemos que tener cuidado con dejar aquí un blanquito de esa taza. Genial. Y aquí, pues, aquí se nos une, aquí es igual, es la misma mancha, esta que esa, ¿vale? Pues la hacemos. Y aquí sale el libro, sale porque tenemos detrás ese fondo, pum, 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 pues genial. Aquí tenemos una tablita como blanca, vale, genial, pues así lo hacemos. Y aquí dentro de, pues tenemos ahí un poco también, pam, 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 pam. Podemos darle también algún toque. Le suelta ahí un poco como de agua, que haga algún efecto y no sea tan monótono. Vale, pues seguimos construyendo. Esto al final es un estudio de valores. Aquí tenemos, fijaos, esto es todavía más intenso, podemos darle algo de textura, pum, 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 pum. Vale, seguimos. Vale, aquí le voy a dar luego con un poquito de blanco. Para realzar un poco ese contorno de la taza. Si lo conseguimos de primeras, estupendo. Esa parte interior, vale, muy bien. Y ahora seguimos, pues aquí tenemos... Hasta aquí prácticamente es casi negro puro. Con ese contorno de la ventana. Aquí sale el libro. Ya sabéis que pienso que el estudio de valores es súper importante. Primero, para que entrenemos nuestra vista, Y segundo, porque también practicamos mucho la pincelada, el gesto. Al final es lo que podemos hacer, ¿no? Pues es donde le podemos dar un poco de variedad también a la acuarela. Calentamos la mano para el siguiente ejercicio. Vale. Aquí como hay una sombra, pues voy a darle... Y luego aquí tenemos otra vez
Estoy de pie porque si no, no me permitiría hacer este gesto de... Y ahora aquí, mientras esto está húmedo, pues voy a coger agua limpia con el pincel y voy a darle así un toque, ¡pah! Y que baje también un poco toda esa parte. Aquí vamos a poner un poco esa... Quiero trabajar... Aquí hay que tener cuidado con este blanquito, ya que nos hemos cargado los otros, vamos a mantener este de la taza. Ahí. Hay que tener cuidado con el libro. Y con... Hay un pequeño bordecito, pero con fuerza. Pam, pam, pam. O por lo menos yo es lo que quiero practicar ahora mismo, la fuerza. Vamos a darle más. Y aquí, pues igual. No sé si necesito un pincel más grande, pero bueno. Como es un perla, enseguida ya me está sacando texturas, porque no absorbe tanta agua. Y tengo que estar recargando continuamente el pincel. Entonces ahora, pa, pa. Necesito más pigmento. Me levanto, vamos a darle fuerza. Aquí quiero este contraste. Vale. Baja mucho de tono este color. En cuanto le metemos agua, fijaos, esta zona de aquí que era antes súper oscura, o esta, nos están bajando bastante. Pensaba que iba a ser más oscuro, más tirando al negro. Vale. Y ahora aquí vamos a también pues marcar nuestras horizontales, que si le metemos, aquí sí que hay que meterle prácticamente el tubo, para que sobresalga sobre ese lenguaje en húmedo que le hemos puesto, ¿no? Entonces, estoy todo el rato pensando en este lenguaje de la acuarela, ¿no? En decir, vale, pues toda esa parte ha sido húmeda, esta parte que está por delante, quiero que sea seca. Y de hecho, si arrastro mi pincel y... pues genial, pues estupendo. Aquí tengo un pegotón, que voy a quitarlo. Y lo vamos a poner aquí. Esto, estoy seguro de que algún otro artista, o yo a lo mejor en otra ocasión, me habría ido con una regla y todo para no salirme y cosas así. Pero es que ahora me pide esto, me pide aquí que sí, que sea cuidadoso cuando hay que serlo, pero no me importa que las rectas no sean tan rectas. No me importa que, pues que me haya salido en alguna parte, que aquí no sea... No, pues ahora, no sé, me pedía un poquito de fuerza, porque si no creo que iba a ser un poco aburrida esta acuarela. Entonces, pues nada, empiezo a meter por aquí, por allá, un poco de detalle, alguna línea. Vamos a meterle por aquí. Vamos a subirle un poco el tono
encima de la taza. Ahora me lo voy a... Pero vamos a darle un poco de fuerza. Estoy intentando imaginarme que soy, yo qué sé, Castañet o algún otro pintor así que le saben dar esa fuerza, ¿no? Entonces me estoy poniendo un poco en su mente y decir, ¿cómo lo harían ellos? Pues mira, seguro que ellos aquí cogerían y pegarían este brochazo. Pues oye, estupendo. Lo pego. Y le subo el tono donde me haga falta. ¿Que aquí quiero más tono? Pues se lo subimos. ¿Que aquí quiero más tono? Pues se lo subimos. ¿Que quiero más tono en el primer plano? Pues vamos a subírselo. Vale. Y yo creo que es que este ya no voy a tocar muchas cosas más. Bueno, voy a darle un poco, porque esto no es un súper blanco, pues voy a darle aquí una pequeña aguada. Así. Voy a... pasar un poquito de agua por aquí, por allá. Vale. Y este ejercicio como estudio me vale. Voy a darle un poquito de blanco, como os he dicho. A ver, con este de aquí, un pincel súper finito que tengo. A ver, no sé si por aquí me queda algo de blanco. Creo que sí. A ver si lo rescato. Pero voy a secar primero esta zona que está húmeda, que si no se me va a subir. Vale. Y ahora le voy a dar un toquecito así, un toquecito allá, aquí. También con decisión, con fuerza. Este cuadro, la verdad es que me lo pedía. Por aquí algún toquecito, por aquí. Por aquí, por aquí. Bueno, pues ya nos vamos a...
ponemos ahí una cosita, un pequeño detalle, es que aquí se junta esta sombra con esta fuga del libro y le da un poco ese relieve también. Pues también se lo ponemos ahí. Fijaos, algo le hace ahí. Vale, pues nada. Pues nada, ya está. Este es el cuadro en blanco y negro, estudio de valores, ¿vale? Fuerza, lenguaje, ¿vale? Como hemos utilizado un lenguaje totalmente diferente para una parte del cuadro y un lenguaje totalmente diferente para lo que tenemos delante del cuadro, ¿vale? Entonces ahora vamos a irnos con nuestro segundo ejercicio. No sé, a ver qué me va a ver qué me va dando la acuarela, pero quería hacerlo un poquito más delicado porque tiene más elementos diferentes, ¿no? Entonces voy a ver. Vale, pues eso, voy a intentar que sea un poquito diferente. El otro era muy gestual, con un solo color, entonces, bueno, pues quería darle una... Bueno, la verdad es que me lo ha pedido el cuadro, no sabía yo tampoco que lo iba a hacer tan, con tanta fuerza, ¿no? Con tanta energía. A lo mejor también es que me lo pedía un poco el cuerpo, porque estoy un poco malo, llevo una semana un poco estresante y creo que me lo ha notado el cuerpo, ¿no? Y ha pedido eso. Entonces, bueno, vamos a ir con este ejercicio. El Moonglow, bueno, pues interesante. Tiene esos matices que se separan un poco los colores. Vale, bueno, interesante. No es un color que tendría en mi paleta, pero que sin ninguna duda pues me ha parecido interesante. Vale. No sé si... Vamos a ver. Toda esta parte vamos a trabajar un poquito, vamos a empezar de una forma similar, ¿vale? Vamos a trabajar primero la parte de fuera, vamos a trabajar esa lejanía. En esa lejanía vamos a trabajar también... Voy a mojar... Hay que limpiar un poquito mejor esto porque... Voy a mojar bien toda la parte de fuera. Mientras tanto, pues... Aquí voy a reservar bien... Esta acuarela quiero que sea un poquito más fina. Ya digo, no sé a dónde me llevará la acuarela, pero mi intención es que sea un poquito más fina. Entonces tengo un poco más de cuidado ahora para reservar los blancos de estos boles, ¿no? He eliminado alguna cosita, ¿vale? He eliminado alguna cosita porque, pues por ejemplo, aquí hay como unas cebollas que no me interesan. Sí que me interesan estos platos porque le dan un poco ese sentido de perspectiva también. No solamente le quitan un poco también de hierro al tema tan cuadrado, ¿vale? Que haya estas diagonales también en el dibujo, tenedlo en cuenta. Vamos a mover el pigmento que penetre ahí un poco en el papel, que nos quede en la superficie. Luz y sombra, luz y sombra. Todo el rato me estoy repitiendo luz y sombra, contraste, lenguaje, para que la acuarela pues tenga todas esas características, ¿no? Ahora ya, como no vamos a hacer una acuarela monocromo, tenemos que ir tomando decisiones de qué colores queremos utilizar, ¿vale? Entonces, yo creo que voy a ir un poco a paleta más limitada.
no quiero utilizar muchísimos colores, pero sí que voy a utilizar pues un siena tostado, un azul ultramar o cobalto. Y me voy a mover un poco en esa gama, pues a lo mejor utilizo un siena natural, algo así, ¿no? A lo mejor le meto un toque de alizarina para algunos toques un poco más moraditos en las zonas de más sombra. Pero bueno, vamos a ello. Toda la parte del fondo, muy bien. Vamos a hacernos un... Bueno, vamos a... A ver. Estos... Voy a utilizar también un poco todas estas cosas que tengo por aquí para crear un poco de grises. Así matamos un poco también el blanco del papel. No hace falta matarlo entero porque esté justo... De hecho, no vamos a matarlo. Vamos a matarlo pues por aquí, donde hay esta zona. Vamos a generarnos aquí esto que azul es. Azul, ultramar, con china tostada. Nos hacemos aquí un poquito de gris. Y vamos a ir construyendo un poco ese fondo. Un poquito más de amarillo ocre a lo mejor, para que sea un poquito más verdoso. Vamos a ir un poquito de verde también. Ahí en húmedo trabajamos. También podemos hacer un poco mezcla y hacer cosas en húmedo sobre seco. Pero bueno, por ahora vamos a ir así. Por aquí hay como un árbol. Por aquí también hay otro arbolito. Pues. Por aquí también hay cosas. Vamos a coger, a ver, un poquito más de amarillo, ocre, o sin tostado. En este caso vamos a cogerle también un poquito ahí de este verde. Vamos a ver qué tal. Aquí algunos toques. Vale, pues toda esa zona de luz y sombra, pues yo creo que ya podemos darle algún toquecito por aquí, pero valor tonal más bajo. Todo esto es que se funda. Podemos hacer algún otro arbolito por aquí.
lenguaje, ¿vale? ¿Vale? Podemos también rescatar algunos blancos con un pincel seco, como si hubiese allí también como el pigmento, en fin. Tenéis muchas herramientas, ya sabéis, utilizadlas. Vale, pues ahora, siguiente paso. Vamos a secar, ¿vale? Y empezamos a trabajar pues todo lo demás. Aquí yo creo que sí que me voy a ir con un pincel, bueno, no sé. Bueno, vamos a ir trabajando poquito a poco. Voy a secar. Vale. Y ahora vamos a empezar a trabajar. Entonces, por un lado voy a trabajar... creo que voy a trabajarlo como en dos capas. Voy a darle primero una capa más siena tostada o amarillo ocre. Un poco mezcla de ambas. Un poco... Con la luz, es decir, que vamos a ir trabajando un poco pues todo lo que es la luz. Vamos a dejar algunos blancos. Y ir poquito a poco. Vamos a ir, por ejemplo, a esta primera madera del primer plano. Pues le he ido poniendo eso. Vamos a mandar ahí algunos blancos. Uy, que tengo por aquí algo del moon glow este. Que todo esté un poco conectado. Solo quiero ir reservando los blancos. El resto voy a ir dándole un poco esta capa de... Y que todo esté conectado. Vamos. Todavía en húmedo. Voy a ir metiendo también algunos tocos azules. Porque...
aquí también es imprescindible sintetizar, ¿vale? No podemos estar dibujando cada cucharita como si fuese la única cuchara que tenemos en nuestro cuadro, ni cada, no sé, hay cosas que yo no sé ni lo que son, o sea, que hay algo, pero no sé lo que es, la verdad. Entonces, no podemos ir a pintar todo tal cual, tenemos que ir sintetizando un poquito, ¿vale? Pues bueno, empiezo a meter algunos grises. No voy a ir aumentando el valor tonal de golpe, o sea, hay que ir, como ya sabéis, aumentando poco a poco el valor tonal. Entonces meto aquí pues dónde van a ir mis sombras. Aquí obviamente vamos a tener un primer plano mucho más oscuro. He salpicado un poco para recuperar parte de la humedad que estaba perdiendo. Vale. Lo que es el cerco de la ventana voy a dejarlo para lo último, porque es la parte un poco más detallista, ¿no? Más complicada. Entonces, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver. Voy a trabajar sobre todo con siena tostado y azul ultramar, porque para generarme mis oscuros, porque me estoy liando un poco con tanto color al final y no quiero liarme tanto. Entonces, mis oscuros a partir de esos dos colores. Y como estoy trabajando en papel Saunders, me está reteniendo más la humedad de lo que yo quería. Entonces voy a darle un poquito de secado. Vamos a ver. Y ahora aquí pues empezamos a darle elemento a elemento. Vale. Aquí tenemos cierto reflejo también. Ahí como me he cargado ciertas cosas, pues tendré que inventarme. Vale. Aquí tiene también como una especie de asa.
No se ve muy bien, así que me lo invento un poco, así. Bueno, tú que es entre... Todo el rato estoy entre el sina tostada. Aquí me he pasado un poco en sina tostada, pues... Pues le añadimos un poquito más del gris. Vale. Vale, el plato. El plato vamos con él. El plato va a salir un poco por las diferentes volúmenes que tenemos, ¿vale? Entonces vamos a poner un poco estos volúmenes, luego la ventana ahora el resto por arriba. Aquí podemos jugar un poco con estos grises. Y ahora aquí es importante la luz, porque le da mucha luz ahí al plato. ¿Vale? Por aquí también hay algunos elementos, no se termina de saber lo que es, así que tampoco voy a sintetizar un poco, pues pongo ahí algunas manchas. Aquí sí que hay una especie de tarro. Pues lo colocamos. Aquí hay cosas. Aquí hay otro plato. Este plato es más oscuro, tiene un poco de blanco. Esa zona. Ya sabéis, una elipse. Los platos son elipses. Genero mis grises. Aquí se me va a juntar con este primer plano, ¿vale? Aquí tenemos un gris súper potente ya, empezamos a aumentar valor tonal. Aquí es mucho mayor este valor tonal. Vale, aquí también tenemos, me he equivocado aquí, es un poco más así. Aquí también tenemos, debajo de esta repisa, tenemos mucho valor tonal y nos salen un poco estas formas. Pues así, así. Sintetizamos.
tenemos esta otra zona. Aquí también es bastante oscuro. Hasta estas cacerolas. Entonces vamos a guardarnos un poco esas cacerolas. Aquí nos salen estas formas de aquí. Vale. En la cacerola tenemos aquí también nuestros grises. Necesitamos también un poco de agua. Vale, que haya juego ahí. Y aquí, pues todo esto es negro. Bueno, gris. Aquí hay cosas, bueno, pues las indicamos, ¿no? Como que por aquí pasan cosas. Vale. Aquí también hay una zona como de más oscuridad, ¿no? Toda esta zona más azul. Aquí pasan cosas. Sacamos el plato este. Vale. El plato. Este plato hay que sacarlo también. Necesitamos un color más potente. Casi se nos une por aquí. Vamos a darle aquí un poco de sombra. Como que la luz entra por ahí. Un poco de gesto. Un poco de agua. ¿Vale? Esto es como azulito. Vale, le damos ahí. Seguimos construyendo hacia arriba. Vale, aquí hay algo. No sé lo que es, pero veo que por aquí tiene como más oscuro. Por aquí parece como una especie de saco. No sé. Con un azulito, hay como una especie de cuadro. Bueno, pues le damos ahí. Seguimos construyendo. Por aquí hay como una especie de saco, parece. Luego aquí hay algún tipo de botella. Aquí hay una repisa, hay que tener cuidado con este blanco. Vale, le meto un poco de agua. Este valor tonal es mucho más intenso lo que hay dentro. Aquí. Seguimos. Aquí hay un cacharrito, una cacerolita. Pues le damos aquí. Esto sigue por aquí. Pum, pum, pum.
no he podido salpicar porque lo veo todo tan rígido que necesito que haya algún tipo de conexiones por ahí, que la pintura se mueva, porque estoy sintiéndome un poco rígido. Vamos a meter por aquí un poco de esto, aquí un poco también. Vale, seguimos. Aquí también hay una estantería. Esta estantería podemos meterla también ahí un poquito más con siena tostada. Vale. Y seguimos. Seguimos. Aquí ya estoy metiendo bastante oscuridad. Es que el cuerpo me está pidiendo esta oscuridad y este gesto como más... Estoy intentando ser más detallista, más rígido, más... Y no. Y hoy el cuerpo me pide que le meta mancha, que le meta fuerza. De hecho, vamos a mover aquí un poco el pigmento. Aquí hay cosas. Vamos a raspar un poco por aquí. Como que... Vamos a sacar aquí una... Aquí también vamos a... ¿Vale? Ahora aquí hace falta meter la oscuridad y bueno, hay que hacer más cosas, ¿no? Pero es que me lo pide, me lo pide. Entonces voy a seguir metiendo, ya que tengo esta oscuridad aquí, voy a metérsela en este otro lado. Bueno, voy a generarme más cantidad porque como he estado yendo de poquito en poquito, a ver. Quizás no quiero tanta fuerza como el ejercicio anterior, pero sí que quiero... No quiero esta rigidez, no. Justamente ahora lo estoy viendo y digo, no, esto no es lo que yo quiero. Entonces vamos a aumentar un poquito el gesto, ¿no? Voy a aumentar un poquito el gesto, el toque. Vale, aquí hay cosas, pues vamos a... Y aunque no las haya, pues me las invento. Hago raspo. Luego, si no me gusta, pues vuelvo a tapar. Vale. Esto de aquí me las llevo para acá. Con agua. Aquí hay una sombra bastante pronunciada. Con este azul vamos a darle ahí. Un poco de textura. Voy a traerme este azul. Un poco tal que así.
Voy a meterle esta oscuridad de aquí. Vamos a coger un poco de esto que tenemos aquí. Esto es en diagonal, para que le demos un poco de fuerza. Un toque de índigo, para darle otro toque, un poquito de sepia, para que sea un poquito más oscuro. Necesito más oscuridad, más siena tostado, venga. Vamos a ver ahora. Esto sí. Un poco más de sepia, venga. El cuadro de todas formas no va a tener sentido hasta que no hagamos esta ventana, ¿no? Vale. Aquí vamos a jugar un poco con estas maderas de aquí también. Estoy dando con el dedo, sin más. Aquí hay algo. Está en el momento justo en el que podemos tocar cosas. Vale. Y ahora vámonos con la ventana, yo creo. No sé qué tal está quedando. Bueno. Y ahora la ventana. Vale, para la ventana voy a darle una primera capa como de luz, con un china tostado. Se la voy a dar por aquí. Vale. Y así vamos a crear un poco dos capas de ventana, una con esta luz. Y ahora cuando se seque le metemos la sombra. Vale. Voy a esperar a que se seque.
así. Mientras se seca, pues estoy dando aquí algunos toquecitos. Vale, yo creo... Voy a darle un poquito de secador. Vale, y ya sí. Entonces ahora tenemos que ir pintando un poco, dejando la luz de la ventana. Está todavía muy húmedo, entonces voy a darle otra vez con el secador. Porque queremos un poco más de fuerza. Vale, pues vamos, yo creo que ahora sí. Vale, pues ahora igual, si antes hemos ido con fuerza, pues ahora también tenemos que ir con fuerza. Intento fijar un poco dónde están las luces y las sombras. Esto está siendo una acuarela mucho más negra de lo que yo suelo hacer, trabajar. Pero bueno, está bien salir un poco de la zona de confort. También para mí. Y trabajar estas cosas, estas temáticas que no hemos hecho tanto. Si no os sentís cómodos con trazando estas líneas rectas, podéis coger un trozo de papel o algo así para, pues, si lo ponéis así. Pero yo creo que al final hace que seas más rígido, no te quede tanta fuerza. Entonces yo pues, estoy intentando de esta manera. Aquí va a ser más complicado porque tenemos que mantener también la luz y la sombra. Es decir, que tenemos sombra, luz, sombra. ¿Vale? Tenemos aquí un espacio de sombra. Yo pongo así esto porque me resulta más fácil trazar una línea recta así que si lo hago en vertical. Luego tenemos luz otra vez y luego tenemos sombra, luz y luego ya sombra. Vale. Pues aquí ya es la ventana. Soy cuidadoso en esta zona que se une con el plato.
así. Un poquito más de azul, está demasiado marroncito. Aquí sí que tiene que quedar bastante bien de oscuridad porque nos va a dar ese contraste con el fondo. Ahora con un poquito de... Esta acuarela es más complicada de lo que estaba yo pensando, pero oye, todo eso, todo resolverá. Y vamos a dar aquí un poco también, que no esté tan rígido esos bordes. Aquí también lo que les estoy dando es así un poco con el pincel medio seco. Vale. Y aquí me voy a inventar un pequeño marco, que no lo hay. Lo que me va a servir para traerme un poco esta parte de aquí para adelante. Y yo creo que... A ver... Tengo que separarme un poquito del cuadro, ver qué necesita. Me gusta esta zona, especialmente. Creo que he conseguido bien la síntesis. Creo que está muy bien de contraste, oscuros, bastante oscuros. Esta zona a lo mejor está demasiado clara, me distrae mucho, así que voy a meterle un poco de azul ultramar por aquí y lo voy a degradar ahora hacia arriba para quitarle un poco de... Aquí, fijaos, el punto focal estaría como... Si seguimos estas líneas y estas líneas, estaría como por aquí. Y podéis también trazar alguna línea, como así, desde el punto focal. Yo las he trazado aquí. Las deshago también un poco para que no sean súper marcadas. Pero así. Y eso va a dar un poco sensación de que están esas lamas de madera, ¿no? Igual que aquí. Vamos. Intento guiarme un poco también por valores tonales, miro la fotografía. Este bol... Vale, sí. Yo creo que aquí vamos a darle un poco de azul también. Porque hay como alguna sombra por aquí. Pues... Sí, y ahora, por último, voy a hacer igual que antes. Voy a darle algún toquecito de blanco. Nada, en algunas zonas, algunos toquecitos. De hecho, y otra cosa que se puede hacer también aquí es rascar algo. Vale.
aquí algún toque. Como esto es síntesis, pues podéis ver si aquí, por ejemplo, pues sale alguna luz, pues podéis darle algún tiro por aquí. Rescatamos algún blanco. Pam, pam, pam. Sí, tal, tal. Vale, y a ver, sigo viendo alguna cosita por aquí. Por ejemplo, este plato no es tan blanco. Está en la sombra, entonces. Y este otro de aquí, por aquí también tiene algo de sombra. Pues, y por aquí, vale. Y ya sí que lo dejamos así, ¿vale? Entonces, de nuevo, fijaos un poco en... No sé si, a ver, ¿qué tal queda por aquí algo? Bueno, no voy a tocar más. Vamos a... Fijaos un poco en todo lo que hemos visto en la clase, ¿no? El tema de síntesis, tema de composición, tema de contraste, luz y sombra, cálidos y fríos, ¿vale? Nada, espero que os queden muy bien, que vayáis también con mucha fuerza y nada, que me enseñéis vuestros trabajos. Que un besito fuerte a todos y nos vemos.